Hola nuevamente y bienvenidos a su canal Ciencia, Conjuros y Enigmas. En esta ocasión vamos a calcular las derivadas de las funciones logarítmicas. Muy bien. ¿Cuál sería la regla para derivar una función logarítmica? En términos generales y para todo tipo de logaritmos, si tenemos una función logarítmica, una función de x que es el logaritmo en base a, es decir, cualquier base numérica, de x, tendremos que la derivada correspondiente va a ser igual a 1 sobre la misma función x multiplicada por el logaritmo natural de la base. Como ejemplo, vemos que si la función de x es igual al logaritmo base 5 de x, su correspondiente derivada va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de 5, que es la base. Ahora bien, ¿qué pasa con los logaritmos comunes y con los logaritmos que más conocemos, que son los logaritmos en base 10? Sabemos que la regla indica que si la función es el logaritmo de x, la derivada va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de 10. Muy bien, un ejemplo es que cuando f de x es igual al logaritmo, cuando f de x es igual al logaritmo decimal de x, entonces, nada más para reafirmar que la derivada va a ser obviamente esta que tenemos aquí arriba, la x multiplicada por el logaritmo natural de 10. Muy bien, pero ¿qué va a suceder cuando no solo sea una x, sino sea una función un poco más complicada? Muy bien, vamos a ver. Vamos a tomar una función que va a ser igual a u de x. Entonces la regla nos indica que la derivada va a ser igual a el inverso de u de x multiplicada por el logaritmo natural de la base a, aquí parece 9, pero va a ser multiplicada también por la derivada de la función x, es decir, vamos a aplicar la regla de la cadena. Ahora, un ejemplo de ello lo tenemos en f de x, que va a ser igual al logaritmo base 6 de x cuadrada más 2. Entonces la derivada va a ser igual a el inverso de x cuadrada más 2 por el logaritmo natural de 6 por, tenemos aquí la derivada de la función u, que será
2x, y dado que la derivada de una constante es igual a 0, no la anotamos. Entonces también podemos hacer el siguiente rearreglo, que es la función de x, la derivada de la función x va a ser igual a 2x sobre x cuadrada más 2 multiplicada por el logaritmo natural de 6. Muy bien. Otro ejemplo sería cuando nuestra función u de x fuera, por ejemplo, una función logarítmica, perdón, una función trigonométrica. ¿Cómo sería esto? Esto sería igual, por ejemplo, a f de x igual al logaritmo, por ejemplo, en base 10, del seno de x. Y entonces veremos pues que la derivada de x va a ser igual a 1 sobre el seno de x multiplicado por el logaritmo natural de 10, y todo esto a su vez multiplicado por coseno de x, para poner una expresión un poco más limpiamente. Vemos entonces que la derivada de x, de esta función de x, de la función logaritmo del seno, va a ser igual entonces a coseno de x sobre seno de x multiplicado por el logaritmo natural de 10. Esta sería entonces la secuencia utilizada, es decir, así se utilizaría pues tanto las reglas de la derivación como la regla de la cadena a una función de tipo logarítmico. Ahora, ¿qué sucede, mejor dicho, cuando la función de x es igual al llamado logaritmo natural o logaritmo neperiano? Aquel que se basa en el número de Euler, es decir, en el número e. Muy bien, vamos a notar entonces que simple y sencillamente la derivada va a ser igual a 1 sobre x. Eso es todo. Muy bien, pero ¿qué sucede cuando tenemos, para ver un ejemplo, vamos a ver el siguiente, que sería f de x. Vamos a tomar en cuenta el caso en que esto fuera x a la séptima por el logaritmo natural de x. Aquí lo que tenemos es una multiplicación, es la derivada de un producto. Si deseas, puedes consultar en nuestro video previo sobre derivadas de productos, cómo se aplica la regla para ese tipo de derivación. Tendremos entonces que la derivada va a ser igual a la derivada de la función x a la séptima, en este caso 7x a la sexta, por el logaritmo natural de x. Es decir, la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda, que en este caso sería 1 sobre x, multiplicada por la función original, por la primera función, en este caso x a la séptima. Reacomodando, tendremos que la derivada de la función de x, de esta función de x que planteamos, va a ser igual a 7x a la sexta
por el logaritmo natural de x, más, vamos a colocar x, esta x a la séptima, sobre x, y aquí encontramos que se cancelan una potencia aquí y esta de x, con lo cual tendremos x a la sexta. Muy bien, ahora vamos a otro ejemplo. Vamos al ejemplo ya en el caso de que la función fuera algo más complicada, es decir, vamos a enfrentarnos a una función u de x. Vamos a ver cuando tenemos la función u de x. En ese caso la regla nos indica que vamos a tener efectivamente 1 sobre u de x, pero también que esto va a multiplicarse por la derivada de la u de x. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en el caso en el que la f de x sea igual al logaritmo natural de 3x cuadrada más 3x cúbica más 2x cuadrada, vamos a tener entonces que la derivada va a ser el inverso de 3x cúbica más 2x cuadrada. Pero ahora vamos a obtener la derivada de esta función original, de esta función, que va a ser 9x cuadrada más 2x. Rearreglando, vamos a obtener que la expresión final va a ser 9x cuadrada más 2x sobre 3x cúbica más 2x cuadrada. Ahora bien, si planteamos qué va a pasar cuando planteamos nuestra función como una función como una función trigonométrica, por ejemplo, tangente de x, mejor dicho, logaritmo de la tangente de x, logaritmo natural de la tangente de x. Entonces vamos a ver que la expresión de la derivada va a ser 1 sobre la tangente de x multiplicado por la secante cuadrada, que es la derivada de la tangente, es la secante cuadrada. De tal manera, cuando rearreglemos esta expresión, la derivada va a quedar en términos de secante cuadrada de x sobre la tangente de x. Si te ha servido de algo este tutorial, si consideras que muchas de tus dudas se han resuelto, no olvides darnos me gusta con la manita. Al mismo tiempo, si te queda alguna duda, te invito a que la expreses en la caja de comentarios o en nuestra página de Facebook. Por mi parte ha sido todo. Agradezco tu atención y nos veremos en la siguiente. Buena suerte.